Enorme, Gino y el equipo de la mañana te saludan. Muy buen día, ¿cómo andás? Buen día, Gino. ¿Cómo andás vos y la audiencia? Un saludo grande. Gracias por comunicarte conmigo. Gracias a vos por tu tiempo, por conversar con nosotros. Realmente es muy importante la salud cardiológica, la salud del corazón. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ayer se celebró el Día Mundial del Corazón. ¿En qué contexto, Seba? Y digo, ¿qué importancia tiene? Me imagino el músculo más importante que tiene el cuerpo humano, ¿o no? ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo se enmarca esto? Sí, la importancia fundamental del corazón es que no hay que olvidar que la principal causa de muerte hoy en el mundo es la causa cardiovascular. Son enfermedades prevenibles, la mayoría de las veces, enfermedades que se pueden prevenir. De ahí la importancia de recordar, digamos, el Día del Corazón y un poco repasar las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud cardiovascular. Bien, bien, perfecto. Lo más importante para nuestro corazón es adoptar medidas de prevención, comenzar a edad temprana, ¿o no? Sí, repasar un poco el tema de la prevención, de los factores de riesgo cardiovasculares, o sea, las cosas que nos van a llevar a que uno a lo largo de la vida desarrolle enfermedad cardiovascular. Y hoy por hoy se está dando mucha importancia a empezar a edades tempranas. Años atrás, los cardiólogos nos importábamos más que nada, le damos más atención a los pacientes ya a partir de los 40 años, pero hoy se está viendo que los problemas cardiovasculares se van gestando ya a edades tempranas, inclusive en la infancia y en la adolescencia. O sea, los daños de las arterias que en un futuro, en pacientes de arriba de 40 años, producen infarto, los daños de las arterias se empiezan a producir a edades tempranas. Bien, bien, bien. O sea que por ahí la consulta al cardiólogo empieza a ser cada vez más temprano, o sea, en hombres, en mujeres mucho más jóvenes. Sí, 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 ¿O es sobre la todo recomendación y no es tan a menudo esto? y se está viendo cada vez más seguido que otras especialidades como la pediatría o los clínicos mandan a los pacientes a edades tempranas. En el caso de los pediatras o en los adolescentes o en los chicos, pedir un análisis de colesterol para poder detectar a edades tempranas estos problemas de colesterol para poder tratarlos a tiempo y, como usted decía antes, prevenir el daño prematuro en las arterias de los pacientes. Ujú. Pero sí, se está viendo, digamos que los controles cardiovasculares son más frecuentes, sobre todo en los chicos que hacen deporte o en la gente a edades tempranas, como para hacer un paneo, un control de que no tenga diabetes, que el paciente no tenga colesterol o presión alta, que por ahí son enfermedades que empiezan en forma silenciosa, pero que se pueden detectar a tiempo para minimizar el daño arterial. Bien. Sebastián, ¿cómo hago para tener un corazón sano? Bien, lo fundamental es los factores de riesgo, o sea, evitar o minimizar los factores de riesgo, que a gran escala son principalmente el cigarrillo, que gracias a Dios viene bajando el tema del consumo del tabaco. ¿Ah, sí? Sí, 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 gracias a las medidas de prevención, lo que se viene haciendo con respecto, ¿viste?, a lo de los envases, el precio del cigarrillo, también los impuestos, hace que la gente un poco piense dos veces antes de comprar un atado de cigarrillo por los precios. Ujú. Todo eso, y bueno, todo eso ha hecho que merme un poco. Sin embargo, sí tiene un problema grande, pero ha bajado el tema del cigarrillo. Ok. El El tabaquismo es uno de sedentarismo, los sí, mayores factores, ¿no? sí. El sedentarismo, la falta de actividad física, que se llama sedentarismo, es también un factor de riesgo, aunque parezca algo menor, no lo es. El tema de estar todo el día sentado en un trabajo sin hacer esfuerzo, predispone a la enfermedad cardiovascular. Mucha gente por ahí dice, no, pero bueno, pero yo trabajo y en el trabajo camino también. Si bien es mejor que estar sentado todo el día, no alcanza. Lo ideal es la actividad física aeróbica o combinada con algo de esfuerzo, viste, muscular, pero sobre todo aeróbico, por lo menos 150 minutos a la semana, que lo podemos distribuir en media hora más o menos por día, aunque sea salir a caminar, bicicleta, natación, no sé, cualquier actividad que requiera que uno se canse, por así decirlo, ¿no? Claro, o sea, Ese, mínimo una actividad de 30 minutos, actividad aeróbica, ¿no? exactamente, caminata a un paso acelerado, andar en bicicleta. No tiene que ser un esfuerzo extenuante. Mucha gente piensa que mientras más extenuante mejor, y no. Lo ideal es que sea un esfuerzo
digamos, o sea, un paso acelerado en la caminata, pero no a extenuarse, ¿me explico? No Sí, hacer sí, un sí. sobreesfuerzo. Sí, claro, pero ya con media hora por día es algo que suma muchísimo para Sí, la sí. salud cardiovascular, ¿no es cierto? Demostrado que reduce el riesgo de hipertensión, de infarto, bueno, de diabetes, etcétera. Otro de los Así factores, que, Seba, por ejemplo. claro, dijimos tabaquismo, sedentarismo y, bueno, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial te diría que es uno de los mayores causantes de muerte cardiovascular y tiene el problema de que al ser silencioso favorece que uno no se dé cuenta y llegue tarde a la consulta cuando ya las arterias están dañadas. Okay. Entonces es recomendable, y uno no es hipertenso, aunque no es hipertenso, después de los 18 años, tomarte aunque sea una vez al año la presión, como para chequear que esté en valores saludables la presión arterial. Ok. ¿Cuánto es lo Bueno, saludable, Seba, más o menos? lo normal, lo ideal es menos de 130 y menos de 80. Eso es Perdón, lo ideal. perdón, que justo se cortó. ¿Cuánto, perdón? Menos de 130 y menos de 80. Eso es lo óptimo. Bien, bien. Cualquier valor igual a ese o por arriba de ese, es necesario hacer un control, bueno, en ese caso concurrir al médico, al cardiólogo preferentemente. Perfecto, perfecto. Con nosotros en contacto telefónico el cardiólogo diamantino, el doctor Sebastián Kessler, hablando porque ayer fue el Día Mundial del Corazón y estamos hablando de prevención, de hábitos, de controles. Sebastián, ¿el estrés? Sí, el estrés es otro factor de riesgo. Hoy, te diría, en casi todo el mundo. 90% de las consultas, los pacientes refieren situaciones de estrés. ¿Cómo bajo el estrés, Eva? ¿Cómo bajo el Bueno, estrés? qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sí, es complicado el tema del estrés. Uno siempre recomienda en ciertos casos atención psicológica o medidas de relajación, como puede ser el yoga. Pero sí, es un factor de riesgo complicado y bueno, cada vez más frecuente. Lo otro que uno recomienda es eventualmente atención también con el psiquiatra cuando hay trastornos de ansiedad o la depresión, que son enfermedades que también está demostrado que favorecen la enfermedad cardiovascular. Bien, bien, bien. Sebastián, síntomas de todo esto. ¿Qué es lo primero que empiezo a notar ante, no sé, ante alguna afectación al corazón? Bien, mira, los síntomas que uno puede sentir, principalmente cuando ya está dañadas las arterias o algún problema cardíaco, es dolor en el pecho, dolor precordial, o sea, llamamos el dolor que está bien en el medio del pecho, que afecta una zona amplia del pecho principalmente. No es la típica puntadita o el tirón que uno siente en el pecho cuando respira, que tose y le duele, sino que es un dolor más amplio. Habitualmente, no digo habitualmente porque muchas veces se presenta en forma diferente, pero lo más común es ese tipo de dolor. Claro. Es como un ardor o una opresión en el centro del pecho que abarca un área más o menos que del tamaño de la palma de la mano o de una mano. Ese es el. Y otro síntoma también bastante común es la falta de aire. Yo antes caminaba 2 cuadras, 3 cuadras tranquilo y ahora camino media cuadra y tengo que parar porque me falta el aire. Eso no es normal y amerita un control cardiovascular. Perfecto, perfecto. Estos son algunos de los síntomas. Sí. Otro síntoma común son las palpitaciones, ¿no? Uno siente como que el corazón se acelera, como que lo siente en el cuello o siente como un vacío en el pecho por momentos. Esos son palpitaciones y puede estar hablando de la presencia de una arritmia, por lo cual también es importante hacer un control en ese caso. Pero por lo general son silenciosas los síntomas del corazón, ¿no es cierto? Sí, o sea, es muy común que las personas consulten ya cuando el daño está concretado. Quiero decir, por ejemplo, una arteria se empieza a tapar de a poco, pero el paciente recién va a sentir síntomas cuando está tapada casi del todo, Claro. un 90%, por ejemplo. Entonces, ya ahí llegamos un poco tarde, pero bueno, por eso no es recomendable esperar que aparezcan los síntomas, sino que realizarse los controles previo a esto, como para prevenir las complicaciones. Sí es clave tener en cuenta, Sebastián, cada cuánto debo consultar al cardiólogo. Eso depende de cada persona. Si una persona es saludable y ya pasó los 35 o 40 años, lo recomendable es concurrir aunque sea una vez al año, como para hacer un electro, un análisis de sangre y listo. Si está todo bien, un control de presión, hasta el año que viene no lo vemos. Ahora, si una persona tiene factores de riesgo, entonces en ese caso, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo y la situación de cada uno de esos problemas, se va citando
más seguido, 2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año. Bien. ¿Vos notás, Sebastián, que la sociedad por ahí está tomando más conciencia del cuidado de la salud? Digo, en actividades, por ahí en actividades colectivas. ¿Cómo lo ves vos a esto? Sí, con respecto a hace años atrás, sí, yo creo que la toma de conciencia va aumentando, o sea, la gente hace más actividad física, digamos, se preocupa más muchas veces por la prevención, pero estamos lejos todavía de lo ideal. Uh-huh. Tal es así que en Argentina tenemos un problema que la obesidad viene en aumento, Uh-huh. que la diabetes viene en aumento, la hipertensión no la logramos bajar, la cantidad de gente con hipertensión arterial. O sea que tenemos un problema todavía que nos queda por resolver. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué pensás vos que hay que hacer? ¿O cómo hay que tomar conciencia como sociedad? Y yo creo que los cambios en el estilo de vida, Uh-huh. tanto la alimentación, como hablamos antes con el tema del sedentarismo, el estrés, son los factores de riesgo principales que nos llevan a que no podamos, a que tengamos cada vez más hipertensión, Uh-huh. a que tengamos cada vez más obesidad. Claro. Y por otro lado también es que cada vez tenemos una población que es de mayor edad, ¿no? Con respecto a décadas atrás, lo cual eso hace que las enfermedades cardiovasculares sean más frecuentes. Bien, bien, bien. ¿Hay algún tipo de comida o de alimentación o de lo que sea que recomiendes vos, que por ejemplo, no sé, que ayude al corazón o algún tipo de consumo que vos digas esto, no lo toques si querés tener una buena salud de corazón? Sí, a grandes rasgos, Uh-huh. te puedo decir que una dieta rica en frutas, en verduras, con una mínima cantidad de hidratos de carbono, que serían las harinas, entre comillas, o las Uh-huh. cosas dulces, Uh-huh. proteína preferentemente de pescado, de carne magra, en lugar de carnes con exceso de grasa, pocas cantidad de alcohol, Uh-huh. ni hablar de lo que es gaseosa, todo lo que sea gaseosas aumenta también el riesgo de diabetes. Bien. Pero fundamentalmente sería rica en vegetales y en carnes magras, poco hidrato de carbono y pocas cosas con azúcar, ¿no? Bien, 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 bien. Sebastián, y por último, el tema de la diabetes, ¿cómo vienen trabajando? ¿Esto afecta directamente al corazón? ¿Cómo vienen los registros? Sí, tanto la diabetes como el colesterol elevado son los otros dos factores de riesgo que nos faltaron. Uh-huh. Pero sí, la diabetes, cada vez, como te decía antes, cada vez tenemos más diabetes, Ya. es un problema, está directamente ligado al tema del peso. O sea, a mayor peso, más riesgo de que aparezca diabetes. Y con la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. La diabetes lo que hace es envejecer las arterias y hace que aparezcan de forma prematura daños y obstrucciones en las arterias del corazón, de las carótidas, de las piernas, aumentando el riesgo de padecer algún infarto o una ACV. Bien. Y lamentablemente la diabetes queda mucho por hacer. Han surgido en los últimos años el tema del etiquetado de los alimentos, Uh-huh. que eso por ahí nos ayuda a que los pacientes puedan saber a grandes rasgos lo que pueden consumir y lo que no, de acuerdo a su enfermedad. Pero bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer con el tema de las gaseosas. Somos grandes consumidores de gaseosas. Ah, mirá. Bueno, con el tema de la educación y alimentación queda mucho por hacer. Bien. Tienen mucho trabajo las nutricionistas. Bien, bien, bien. ¿Recomendás visitar nutricionista? Por supuesto, sí, sobre todo cuando ya tengo pacientes que tienen problemas con el peso, o que tienen diabetes, o que ya tuvieron un evento cardiovascular, son una herramienta fundamental que nos ayudan a nosotros, más allá de los fármacos que podemos darle a los pacientes, una buena dieta, una buena... que no significa siempre sufrimiento el tema, uno relaciona el tema de la dieta con el sufrimiento, sino más un tema de educación, yo creo, de lo que podemos comer, que a veces nos gusta y nos hace bien y no sabemos, y las cosas que debemos no dejar de consumir del todo, pero sí consumir con menos frecuencia. Okay. No hay que tenerle miedo a la nutricionista. Bien, bien, perfecto. Seba, gracias por tu tiempo. Te mandan muchos saludos acá. María, Carlos, bueno, a mi cardiólogo preferido mandan un saludo. Seba, un placer conversar con vos. ¿Dónde te puedo visitar? ¿Dónde podemos consultar con vos alguna de estas inquietudes que nos han quedado? Porque entiendo que cada paciente, cada persona tiene distintas maneras de demostrarlo, de manifestarlo y siempre es importante pasar por el cardiólogo. ¿Dónde te puedo ver, Seba? Yo trabajo en el hospital los lunes y los viernes, en el hospital San José. Estoy
en el consultorio de médicos privados, acá pegadito a la clínica, y si no en Valle María, en el consultorio de Marta Romero. Perfecto. Un abrazo enorme, Sebastián. Gracias por tu tiempo siempre. Nos vemos, un abrazo grande. Que sigas muy bien. Adiós. Chao, chao. Con nosotros en contacto telefónico el cardiólogo de los Diamantinos, estuvo en comunicación Sebastián Kesseler, conversando en la radio del Día Mundial del Corazón, de la prevención, de los hábitos, de los controles. Realmente muy interesante tener en cuenta esto.